Ok, buenas noches, Miss. Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a exponer nuestro proyecto que es el diseño de un intercambiador de calor. Como objetivo de nuestro proyecto tenemos el simular el calentamiento de una mezcla de hidrocarburos utilizando otra mezcla a una mayor temperatura en un intercambiador de calor de tipo tubo y coraza para la determinación de los parámetros de operación. Entre estos tenemos el calor transferido, el LMTD, el factor de ensuciamiento y un factor de corrección, que es aquel que será utilizado para aumentar el rendimiento del equipo a nuevas condiciones de ingreso en la alimentación en el diseño del mismo. Como caso de estudio, nosotros deseamos calentar una mezcla de hidrocarburos que se encuentra inicialmente a 60 grados Fahrenheit, empleando otra mezcla del mismo tipo a 200 grados Fahrenheit. Como se puede apreciar en la tabla de datos iniciales, tenemos ambas temperaturas de ingreso de ambas mezclas, pero en temperaturas de salida solo poseemos la del fluido caliente. También podemos considerar que como se desea calentar dicha mezcla fría, es la mezcla caliente la que recorrerá por la carcasa y la fría dentro de los tubos. También se puede apreciar en la tabla los componentes de las que están hechas dichas mezclas y sus respectivas composiciones. En la parte inferior tenemos la modificación que se realiza en libras por hora. Adicional a esto tenemos algunos parámetros para considerar. Entre los más importantes se encuentra la longitud del tubo con un valor de 20 pies, un diámetro externo del tubo de 0.7 pulgadas y un número total de tubos dentro del intercambiador igual a 600. Para resolver el caso de estudio tenemos lo que es una simulación en Pro2. Para esto simulamos lo que es un intercambiador de calor que tiene una corriente de fluido frío y una corriente de fluido caliente. Como se dijo anteriormente, tenemos lo que son las temperaturas iniciales, que son de entrada, y la temperatura de salida del fluido caliente. Como resultado de la simulación, lo que queríamos obtener era el calor transferido, el área, la temperatura media logarítmica y el factor de corrección y el factor de ensuciamiento. En nuestra primera parte tuvimos lo que es el calor transferido de 20.11 BTU por horas, un área de 2141.9, un área que es requerida de 2646.2 pie cuadrados. Los coeficientes de transferencia que están en BTU hora, pie cuadrados, gramos Fahrenheit, ya tenemos los que son limpio, el requerido y el sucio. Por otro lado, la temperatura media logarítmica tuvimos un valor de 75.9 grados Fahrenheit. Además, el factor de corrección que se obtuvo en esta primera parte es de 0.869. El factor de ensuciamiento lo vamos a utilizar lo que es en la nueva modificación, que es en la parte B. Este factor de ensuciamiento nos dio un valor de 3.5 por 10 a la menos 4. Para esta segunda parte, lo que se modificó fueron los flujos básicos de la corriente fría y la corriente caliente, por donde tenemos los siguientes resultados. Como el calor transferido tenemos un valor de 23.7 BTU por horas, comparado con el que obtuvimos en la primera parte, este aumentó. El área que nos salió igual a la de la primera parte de 2141.9 y el área requerida ya nos salió igual en esta nueva área, con esta nueva área. El factor de temperatura media logarítmica nos dio un valor de 78.27 grados Fahrenheit que comparado con el anterior aumentó. Y el factor de corrección vemos que aumentó y nos dio un valor de 0.8869. Bueno, con respecto al análisis de resultados, tenemos que un intercambiador de calor es un equipo que permite la transferencia de energía entre dos fluidos que se encuentran a distinta temperatura, pero que no se mezclan. Para el análisis de estos equipos es importante el coeficiente de transferencia de calor, el cual puede ser calculado utilizando el método LMTD, el cual generalmente se emplea cuando se tienen todas las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos, y en este caso estas fueron obtenidas a partir del simulador.
Ahora, este método depende mucho de la configuración del equipo, es decir, cómo están los flujos, si están en paralelo o en contracorriente, porque de eso salen las expresiones que se utilizan para el cálculo. Ahora, dependiendo del equipo y del estado del equipo, interviene el factor de corrección, que es el que considera la desviación de la diferencia media de temperatura con respecto al LMTD. Y también fue importante seleccionar el material. En este caso, para los tubos nosotros utilizamos lo que es acero inoxidable de 310 y para la coraza acero al carbono, porque estos materiales resultan económicos y tienen una buena transferencia de calor. Ahora, comparando los dos casos estudiados, tenemos que la temperatura de salida del fluido frío disminuyó en 5 grados Fahrenheit y hubo un aumento en la razón de transferencia de calor. Esto se da por varias razones. Podemos analizarlo desde que la transferencia de calor está en función del flujo másico, del calor específico del fluido y de la diferencia de temperatura. Como podemos ver, el flujo másico y el calor son directamente proporcionales, entonces era de esperarse que si nosotros aumentamos la temperatura de ingreso de los flujos, de cualquiera de ellos, íbamos a tener una mayor transferencia de calor. Ahora, según los resultados mostrados, hubo un aumento en los coeficientes de transferencia de calor. Eso de aquí es causado por esa disminución de la temperatura de salida del fluido frío, ya que esto afecta directamente al LMTD. Como el factor de corrección es multiplicado por el MTD, este valor aumentó. Ahora, el factor de ensuciamiento que se calculó de la parte A se lo colocó obviamente en la configuración de la parte B e hizo que el área del equipo disminuyera hasta alcanzar el área requerida. Así que básicamente esta área del equipo disminuyó. Si tomamos estos factores en la expresión del LMTD para el calor y la dejamos expresada el coeficiente en términos de los otros parámetros, podemos darnos cuenta que este coeficiente va a aumentar. Y como vemos que el coeficiente de transferencia de calor y la transferencia de calor son directamente proporcionales, también era predecible de que esta cantidad aumente. Como conclusiones finales tenemos que gracias al aumento del flujo, este posee una relación directamente proporcional con lo que es el coeficiente de transferencia de calor total, la razón de transferencia de calor y el área superficial. Por lo que se puede decir que al aumentar alguna de estas variables se va a obtener lo que es un mayor rendimiento. Por otra parte, al tener una relación inversamente proporcional con lo que es el factor de incrustación, dicho rendimiento va a disminuir. Esto se comprueba gracias a que al pasar el tiempo existen pequeñas incrustaciones ocasionadas por fenómenos como la corrosión que hacen que el intercambio de calor no sea tan eficiente dentro de los tubos. Por otra parte, tenemos que para la elaboración de nuestro intercambiador de calor, se elaboraron los tubos a partir de acero inoxidable 316, puesto que este tiene una alta tendencia a no corroerse con facilidad y es económico. De la misma manera, se escogió la carcasa se elaboró la carcasa a partir del carbono al acero, puesto que este tenía un bajo costo y también era un buen conductor de calor y era mucho más económico que lo que es el níquel que antes se solía emplear en la industria. También tenemos como recomendación de nuestro proyecto lo que es realizar un análisis paramétrico empleando otros factores como longitud del tubo, cantidades de tubos, entre otros, para ver cómo pueden influir estas variables en el rendimiento del proceso. Además, también se invita a analizar los materiales a través de un índice de corrosividad, puesto que se pueden encontrar otros materiales que tengan un mayor poder de conducción de calor, pero esto sí, siempre considerando el costo que puede generar para la empresa el emplear estos materiales. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo.